lo primero que se les pedía a ustedes es colocar, ¿sí? Cambiar el nombre de la hoja 1 por el nombre minerales, ¿ok? Cambiar el nombre de la etiqueta. Y además cambiarle el color, tiene que tener un color amarillo. Esto también ya fue explicado. Vamos a hacer esto, escuchen todos. Si alguien tiene una duda, por favor, enciende su micrófono y la pregunta en voz alta, ¿ok? No es necesario que no me escriban por chat porque no lo voy a poder ver. Si directamente activan el micrófono y preguntan, ¿bien? El segundo punto, ¿sí? Era aplicar fuente Arial 11 a toda la planilla. Es muy simple, pero por las dudas, un detalle que les puede ayudar, chicos, es que cuando tengan que cambiarle la fuente, ¿sí? A un rango o a una hoja, por ahí es mucho más rápido si ustedes directamente seleccionan las columnas. Si van con el mouse aquí arriba, presionan y arrastran, se selecciona todo junto, ¿sí? Entonces no hace falta que estén bajando, subiendo con el mouse. Directamente seleccionen las columnas y luego entonces le ponen, ¿sí? Arial 11. ¿Bien? Esto entonces para que tengan en cuenta. Sigamos. Luego le dice que la fila 1 deberá tener un alto de 30 puntos. ¿Ok? Un alto de 30 puntos. Y deberá estar combinada y centrada. ¿Ok? Y tiene que ser cursivo y tamaño 18 la letra. Atención con esto. Presten atención con esto. Recordemos que para ponerle la altura a una fila, seleccionaba la fila, hacía clic sobre la fila, fíjense donde está el 1, ahí hice clic, botón derecho del mouse, y ahí voy a elegir la opción alto de fila. ¿Bien? Cuando elijo eso se abre un cuadro de diálogo, y en este cuadro de diálogo le coloco la medida. En este caso piden 30 puntos. Pongo 30, aceptar. Esa es la manera de colocar la altura de la fila. Luego les pide que seleccionen el rango, lo combinen, ¿sí? Que le pongan tamaño 18 y que le pongan negrita. ¿Ok? Eso entonces en relación a la primera fila. Si hubiera que cambiar el ancho de una columna, en lugar de tocar la fila, tocan la columna, por ejemplo la columna F, hacen clic, botón derecho y ponen la opción ancho de columna. Y ahí cambian el ancho. ¿Sí? Entonces, esta es la manera de personalizar el ancho o el alto de una fila o de una columna. Muy bien, sigamos. Luego, a continuación, dice, los títulos deberán estar con negritas, centrados horizontal y verticalmente, son cosas que ustedes ya han visto. Si alguien tiene alguna duda de eso, por favor me pregunta. Luego les pide que el formato de las columnas F, G y H sea formato moneda, ¿sí? Atención con esto, no importa si yo tengo resultados aquí, ¿ok? No importa. Si yo quiero que estas tres columnas tengan formato moneda, las selecciono. Atención que ahora debo seleccionar solamente las celdas, no puedo seleccionar las columnas de acá arriba, ¿eh? Selecciono las celdas y le coloco formato moneda, ¿sí? Entonces no importa, acuérdense de colocar, ¿sí? El peso argentino. No importa entonces si hay un resultado, yo ya le voy diciendo a la máquina que ahí quiero un resultado en formato moneda. ¿Bien? Sigamos entonces. A continuación les dice, atención con esto, por favor, que generó muchas dudas. Presten mucha atención con lo que voy a explicar ahora. Ahora vamos a tener que generar un código, ¿ok? El código que les pide en la columna A, ¿sí? En la columna que se llama nomenclatura, fíjense, ahí está el modelo terminado, el código que les pide está formado por un montón de elementos, ¿bien? Miren el ejemplo, ¿sí? Una N, un asterisco, haga, asterisco, un 300, o sea, está formado por muchos elementos. Esos elementos están nombrados aquí. Lo que le pide está nombrado aquí. Ahora bien, atención con esto. Nosotros habíamos visto una función que permitía unir el contenido de celdas, ¿sí? Unir el contenido. Se llama concatenar, ¿bien? Concatenar
nos permitía unir el contenido de distintas celdas. Muy bien, ahora bien, además de concatenar, fíjense que la consigna está pidiendo la primera letra de tal cosa, las 3 primeras letras de tal otra. Cuando me pedía las primeras letras, ¿sí?, de una palabra, habíamos visto la función izquierda, ¿se acuerdan? La función izquierda permitía seleccionar la cantidad de letras de una palabra que están contadas desde la izquierda. Y la función derecha nos permitía contar la cantidad de letras que nosotros queríamos, ¿sí?, tomando en cuenta la palabra desde la derecha. Por lo tanto, para poder resolver este ejercicio, este punto, necesito usar concatenar y además necesito usar la función izquierda. Las dos funciones que ya conocen, juntas en una sola función. Vamos a ver cómo se hace eso. Fíjense, voy a acercarme un poco para que las personas que tengan celular puedan verlo bien. Ahí estamos. Así lo están pudiendo ver bien cerquita las personas. Bien. La función, atención con esto. Me voy a ensanchar un poquito si la pueden ver bien. Atención con esto. La función es igual concatenar. Yo ya sé que con esto voy a poder unir elementos. Bien. La primera consigna dice, necesito que selecciones la primera letra del tipo de material. La primera letra. Por lo tanto, si te pide la primera letra del tipo de material, hay que usar sí o sí la función izquierda. Entonces, escribo izquierda, abro paréntesis y le digo, mira, de el material quiero, punto y coma, solo la primera. O sea, ¿cuántas letras quiero? Una letra. Cierro el paréntesis. ¿Ok? Esa es la manera de seleccionar la primera letra. Muy bien, cierro el paréntesis. Punto y coma. Vamos al segundo elemento que quiero concatenar. Dice, el segundo elemento es un asterisco. Para escribir, ¿sí?, que aparezca un elemento dentro de concatenar, yo les había explicado que tenían que colocar comillas. ¿Sí? Si colocan comillas, colocan el asterisco y cierran las comillas, entonces ese elemento va a aparecer. O sea que hasta ahora va a aparecer la primera letra y va a aparecer un asterisco. ¿Sí? Acuérdense que puede ser un asterisco, puede ser cualquier cosa. Si yo quiero que ahí aparezca la palabra helado, bueno, pongo helado entre comillas. Si yo quiero que aparezca la palabra hola, pongo hola entre comillas. ¿Okay? Muy bien, sigamos. El siguiente elemento, como verán, es una función larga, va teniendo muchos elementos. Dice las 3 primeras letras del nombre del material. Entonces ahora las 3 primeras letras del nombre del material. Vuelvo a escribir la palabra izquierda. Abro paréntesis y le digo, mira, del nombre del material, punto y coma, quiero las 3 primeras letras. ¿Sí? Cierro el paréntesis. Punto y coma, seguimos con el otro elemento. Luego te pide que aparezca un asterisco. Y luego el código. Vamos a poner entonces el asterisco y el código. El asterisco ya lo saben hacer. Ponemos comillas, asterisco, comillas. Y luego el código. Aquí está el código, ¿sí? El código es el 300. Lo toco directamente, le hago clic y ahí aparece el código. Cierro el paréntesis y esta es toda la función. Presiono Enter y ahí aparece, ¿sí?, la nomenclatura como debe ser. La voy a dejar visible un ratito más para que la puedan ver. ¿Sí? Esta entonces es la función que deben hacer. La función concatenar combinada con la función izquierda. Profe, una pregunta. Yo la Sí, función concatenar la puse al final de todo. ¿Se puede también o hay que ponerla sí o sí al principio? oh, al principio. Ok. ¿Cómo la pusiste al final? O sea, escribiste la palabra concatenar acá al final. Sí, me lo tomó y me hizo todo bien. Ah, Digamos, tipo, mira, puse lo de izquierda primero y después al final puse lo de concatenar. puede ser entonces, la verdad nunca lo había visto, porque siempre las funciones, primero va el nombre de la función y luego van los elementos. Nunca había escrito al revés. Pero déjame que lo veo, déjame que lo vea. Si te dio el resultado bien, no te hagas problema. Bueno, Por ahí gracias. siempre se descubre algo nuevo. No sé con quién estoy hablando.
Con Josefina ¿Quién es? Perotti. Ah, listo, José. Bueno, me fijo después tu trabajo, pero buenísimo, si te dio, ningún problema, ningún problema. Lo importante era esto, que combinaras concatenar con isquia. Esto es lo importante. Bueno, esta función obviamente se arrastra. O sea que presiono y arrastro y me voy hasta el final, ¿sí? Espérense, vamos de vuelta. Presiono y arrastro, ¿ok? Esto entonces es la primera consigna. Seguimos con lo otro. Dice ahora, fíjense, dice calcular en la columna G el valor de la tonelada. Para ello deberás dividir la utilidad por la cantidad, ¿ok? Dividimos utilidad, fíjense que acá está el ejercicio, utilidad, ¿sí? Por cantidad. Una división. Es muy simple, así que no lo vamos a hacer. Seguimos. Atención con esto, por favor. Dice ahora, calcular en la columna H, la última columna, fíjense acá el modelo, la columna H, el incremento del valor de la tonelada. Si el código es menor a 200, o sea, si el código, fíjense, acá donde está el número, me voy a acercar un poco más para los chicos que tengan celular. Fíjense, dice, si el código, si ese número 300 que está ahí, si el código es es menor a 200, el incremento será del 150. Si no, será del 80. Bien, veamos esto. Si yo leo la consigna, me está diciendo sí. Por lo tanto, si yo leo la palabra sí, aquí ya nomás me está indicando, ¿sí?, que hay una condición y que hay una función llamada sí que me permite resolver estas cosas. Entonces, si sucede esto, quiero que ocurra esto. Si no, quiero que ocurra esto otro. Entonces, la función sí permite que a partir de una condición que vos pongas, la condición sería que es menor a 200, a partir de una condición suceda algo verdadero. Y si eso verdadero no sucede, porque la condición no se cumple, entonces va a suceder algo llamado falso. ¿Ok? Vamos a ver cómo se resuelve eso. Fíjense. Voy a checar un poquito. Ahí estamos. Muy bien. Fíjense que me voy a, así no puedo ver el código. Ahí está. Vamos con esto entonces. En la columna H, ¿ok? Dice, igual si. Primero, fíjense, ¿qué les dice acá? Prueba lógica, verdadero, falso. ¿Cuál es la prueba lógica? Es la condición, la condición. ¿Cuál es la condición? Y en la consigna te la dice. La condición es que el código, le hago clic al código, clic, código, tiene que ser menor, por lo tanto ahora hay que usar los operadores de comparación, ¿sí? Tiene que ser menor, el código tiene que ser menor a 200, ¿sí? El código debe ser menor a 200. Esa es mi condición es esa. Ahora bien, si esa condición se cumple, ¿sí?, yo lo que voy a hacer es, le voy a dar un incremento del 150%, ¿sí? Si ese incremento significa que al valor lo voy a aumentar, ¿sí? Al valor de la utilidad le voy a aumentar un 150%. Entonces, a la utilidad le voy a aumentar un 150%. ¿Cómo se sacaban los porcentajes? Celda por porcentaje. Entonces, ahí estoy calculando. El aumento es el valor más, ahí está la palabra aumento, más, ¿sí?, el porcentaje. Punto y coma, y ahora vamos con lo falso. Lo falso es, bueno, ok, si no se cumple esto, ¿sí? ¿Qué debe suceder? Si no se cumple, es decir, si el número no es mayor a 200, no es menor a 200, perdón, tengo que hacerle un aumento del 80%. Entonces, al valor le hago un aumento, ¿sí?, del 80%. ¿Cómo se saca el porcentaje? Valor por porcentaje. ¿Ok? Esta es la manera entonces de resolver este punto, ¿sí? Me voy a achicar acá, voy a agrandarme, así pueden ver bien la función. ¿Sí? Esta es la manera de resolver, entonces, la condición, lo verdadero y lo falso. Muy bien. Vamos entonces con el punto que sigue. Profe, Diga. yo lo hice de otra manera y me dio igual, o sea, digamos, me dio el mismo Contame, resultado. contame,
¿Cómo lo hiciste? Yo hice... Uy, no me deja ¿Cómo abrir. esto lo resolviste de otra manera, ¿verdad? ¿Qué? O sea, lo que resolviste de otra manera es el incremento. Sí. Perfecto. Sí, sí, hay muchas maneras de resolver el incremento. Yo les enseño esta, pero tranquilamente, sí, podés ponerle directamente por multiplicándolo, o sea, no hace falta multiplicarlo por 150, podés multiplicar por 15. Hay muchas maneras de resolver esto, este incremento. ¿Sí? Este es como la Profe, más sencilla. Pero después, si vos te acordás cómo lo resolviste, me lo decís en voz alta. Lo Bueno, importante, ¿sabes qué? Lo importante es que lo resuelvas vos, que no lo llames a tu papá y lo resuelve tu papá, digamos, ¿sí? Eso es lo importante, porque si no los papás lo resuelven a su manera, que está re bien, genial, ¿sí? Pero no lo terminan de entender ustedes. Entonces, por eso mi intención es enseñarles cómo se resuelve, digamos, no resolvérselos, sino cómo se resuelve, que tiene una lógica, o sea, el valor le aumento, le sumo el porcentaje del valor, ¿sí? Entonces tiene una lógica. Entonces, por eso yo les enseño de esta manera que siento que lo pueden comprender, ¿ok? La otra, si vos aprendiste de otra manera, pero la aprendiste, ningún problema. Cuidado lo único cuando resuelven estas cosas los padres, porque yo sé que muchos papás manejan Excel por su trabajo, pero cuidado porque se las van a resolver en 2 clics y ustedes no van a entender nada que hizo el papá. Eso para que tengan en cuenta. ¿Sí? Bueno, ¿alguien tenía otra pregunta recién? no, yo directamente en vez de escribir 150 y 80, apreté la celda que dice 150 y la otra que dice 80. Excelente. Sí, perfecto. Sí, sí, totalmente. Esto, miren, en lugar de escribir esto, haces clic en 150. Perfecto. Sí, 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 totalmente, ningún problema. Es más, es lo ideal. Lo ideal es que lo resuelvas así. Bueno, Sin gracias. ningún problema. Buenísimo. Entonces, esto entonces para que lo tengan en cuenta, digamos, de cómo se resuelve la función sí. ¿Ok? Sigamos con el punto que sigue. Eh, dice ahora, tenemos que irnos ahora a la hoja metalíferos, ¿ok? Vamos a dejar esa hoja que estábamos trabajando y nos vamos a ir a metalíferos. Y ahora dice, indicar, dice, en la celda M4, ¿sí? Tenés que sumar el total de los materiales metalíferos en toneladas. Es una suma común y corriente, así que la vamos a dejar, todo el mundo ya sabe sumar. Sigamos. En la celda M5 tenés que contar la cantidad de materiales metalíferos cuyo valor supera los 150. Tengo que contar, ¿ok? Pero con una condición, no todos. Tengo que contar los materiales que superan el valor de 150. Entonces, veamos cómo se resuelve. Primero nos vamos a la segunda hoja, metalíferos. Dice que tiene que ser en M5, o sea que se debe resolver en este lugar la función. Se debe resolver acá, ¿ok? Y dice que la función se tiene que resolver en base al valor de la tonelada. Al valor de la tonelada. Quiero que cuentes aquí, ¿sí? Los valores, quiero que cuentes, pero solamente quiero que cuentes a aquellos, fíjense la consigna, que cuentes a aquellos que superan los 150. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos valores aquí hay mayor a 150? Ya con la vista lo pueden resolver. ¿Sí? Acá tenemos 1, 2, ¿sí? 3, 4. O sea, el resultado debería ser 4. ¿Bien? Vamos a hacerlo con la función. La función se llama contar.sí. O sea, yo voy a contar, pero con una condición. Acuérdense que la palabra sí significa condición. Entonces, ¿cómo era? Igual, contar.sí, abro paréntesis y le digo, mira, de todos estos valores que están aquí, ¿sí? Punto y coma, yo quiero, entre comillas, voy a poner la condición, no se olviden las comillas. La condición es que sean mayores a 100, ¿ok? Mayores, ¿sí? A 100. 100 era 150, 150 creo. Profe, Ahí voy. Un segundito. ¿puede Déjame ver si era ampliar 100. un poco que no se ve? Sí, más vale. A 150. Ahí te lo amplió.
Ahí está. Ahí está mejor, ¿no? Sí. Bueno, entonces les decía que fíjense que lo que hice, conté la cantidad de celdas, ¿ok? De todas esas, solamente quiero que tengas en cuenta las que son mayor a 150. Presten atención, por favor, que las condiciones van entre comillas, las condiciones siempre van a utilizar el signo mayor, menor, igual, ¿sí? Bien, presiono Enter y el resultado es 4 entonces. Seguimos. ¿Alguna duda de esto? ¿Pudieron todos ver? Bien. Sí, profe, entendió todo. Genial. Seguimos entonces. El punto que sigue dice ahora, tenemos que irnos a la hoja de yacimiento, ¿ok? Tenemos que cambiar. Tenemos que irnos a la hoja de yacimiento. Y en la hoja de yacimiento tenemos dos consignas. Primero dice, en la celda E10, ¿sí? Contá la cantidad de puestos de producción, ¿sí? Solamente los puestos de producción. O sea que es la misma función de recién. La misma función de recién. Fíjense. Me dice que de esta, espérense que me voy a achicar, así lo agrandar, perdón. Me dice que de todo esto que están aquí, quiero que me cuentes cuántas veces aparece la palabra producción. Párate aquí abajo y conta cuántas veces aparece la palabra producción. Entonces pondrás igual, contar punto sí, abrir paréntesis y le decís, mira, de todo esto que está acá, ¿sí? Punto y coma, quiero contar cuántas veces aparece, ¿sí? La palabra producción. Atención con esto. Como recién vieron que una de las chicas me dijo, profe, en lugar de escribir 150, seleccioné la celda. Bueno, acá pasa lo mismo. Si vos decís, che, mira, quiero contar cuántas veces aparece la palabra producción, en lugar de escribir producción, toca la palabra producción. Y pasa lo mismo, ¿sí? Lo bueno de tocar la palabra es que te evitas de escribirla y sobre todo que a veces cometes errores sin darte cuenta, porque por ejemplo no le pones el acento, no le pones la mayúscula. Entonces, para que la palabra sea exacta, seleccionala y vas a ver que te va a dar mucho más rápido, ¿sí? Entonces, la palabra producción aparece 4 veces, ¿ok? ¿Sí? En lugar de escribir la palabra, la seleccionen. Eso lo pueden hacer siempre, es mucho más rápido, aparte de lo ideal es que se acostumbren a hacer eso. Muy bien. Vamos entonces a la siguiente consigna. La siguiente consigna dice, quiero que cuentes, presten atención porque esta es más complicada, ¿eh? Quiero que cuentes, ¿sí? En G10, quiero que cuentes la cantidad de celdas vacías de los puestos de trabajo, ¿sí? Ah, perdón, no, esta no es complicada, esta es recontra fácil. Me equivoqué con eso. Dice, quiero que cuentes la cantidad de celdas vacías. Entonces nosotros habíamos visto una función que se llamaba, ahí está, que se llamaba contar punto blanco. Contar punto blanco, pongo igual, contar punto blanco, y esta función me permite contar las celdas que están en blanco, justamente como la palabra lo dice. Entonces, selecciono todo el rango y me cuenta solo las que están en blanco, ¿sí? Prestemos atención, ¿qué sucede? Hay veces que las celdas tienen algo escrito y no lo veo. Entonces, si yo quiero que la celda esté en blanco, le pongo el botón suprimir, y fíjense que ahí suprimo todo lo que esté escrito y no lo estoy viendo. ¿Sí? Entonces ahí da el resultado correcto. Esto les ha ocurrido bastante a muchos de ustedes. Hay veces que escriben la palabra, por ejemplo, escriben la palabra producción, ¿sí? Pero al final, cuando terminan de escribir, le hacen un espacio, ¿sí? ¿Qué pasa? Miren, ¿sí? Yo no estoy viendo, yo digo, ¿qué pasa? Si la palabra está bien escrita, pero los espacios no los veo. Entonces, el resultado está mal, porque hay un espacio. Si yo entro y borro ese espacio, con el botón suprimir, ¿sí? El resultado da bien. Entonces, cuidado porque hay veces que está bien hecha la función, pero hay algo en la celda que está mal. Entonces, cuidado con eso. Para que se queden súper tranquilos, yo corrijo funciones, no corrijo resultados. O sea que quizás si aquí una persona le dio como resultado 1, pero la función está bien hecha, yo voy a considerar que está bien hecha. Porque muchas veces el error está en el tipeado, ¿sí? Bueno, este entonces es el ejercicio que tienen que entregar hoy.
le hago aquí para que lo puedan ver. Esto es lo que tienen que entregar hoy, ¿ok? Aquel que le haya quedado alguna duda, ¿sí? Lo vuelve a revisar. ¿Estamos? Entonces, bueno, dejamos hasta aquí para poder explicar ahora el nuevo ejercicio que tienen que entregar la semana que viene. No sé si alguien tiene alguna duda sobre esto, para que vuelva a explicar algo, lo vuelvo a explicar. ¿Todo bien? Bueno. Seguimos entonces. Lo que vamos a hacer a continuación, chicos, es resolver el nuevo ejercicio. Este ejercicio es el que van a tener que resolver ahora. Prestemos atención cómo se resuelve. Les voy a entregar las consignas por un lado, ¿sí? Voy a cerrar esto si ya no nos molesta más. Voy a entregarle las consignas por un lado, ¿sí? Y el archivo base por el otro, para que solamente resuelvan funciones. Muy bien. Vamos con la función. Dice así. Primero, cambiar el nombre de la hoja por tu nombre y tu apellido. ¿Ok? Eso lo saben rehacer. Si hay alguien que no se acuerda de esto, porfa me preguntan. No tengan vergüenza de preguntar. Vamos con la siguiente. La siguiente dice, deberá aparecer el nombre del área. Si es categoría A, corresponde al área compras. Si no, corresponde a producción. ¿Bien? Entonces, es la función sí que acabamos de ver recién. Fíjense, dice ahora, de su cachito. ¿Estoy bien? No, me parece que estoy con la evaluación. Vamos a abrir el archivo correcto. Espérense un cachitito, que no abrí el archivo correcto. Acá estamos. Ahí estamos. Ahora sí. Esto es lo que tienen que resolver. Muy bien. Les decía entonces que vamos a resolver el área. ¿Ok? Dice, si el área, me voy a agrandar, así lo pueden ver bien los chicos del celular. Ahí está. Dice, si el área va a depender de la categoría, ¿ok? Si la categoría es A, el área es compras. Si la categoría es otra, el área es producción. Vamos a ver entonces. Ponemos igual, si, abrimos paréntesis, y le decimos, si en la celda C7 es igual, ¿sí? Es igual a la letra A, entre comillas, la letra A, acuérdense que cada vez que ponemos una condición va entre comillas, ¿ok? Si es igual a la letra A, punto y coma, tiene que aparecer, ¿sí? La palabra compras. Igual que recién lo aprendimos, no hace falta que escriba compras. Si ya está escrita la palabra acá abajo, la selecciono, ¿sí? Punto y coma. Si no, deberá aparecer la palabra producción. La selecciono. Vieron que la función cuando la selecciono se hace más cortita. Presiono Enter y ahí está compras. ¿Por qué? Porque ahí está la A. Esta función, si la arrastro, ¿sí? Fíjense, ¿qué es lo que sucede? Sucede que se comete el error de que al arrastrarse, ¿sí? También se arrastran las celdas. Entonces, ¿se acuerdan que yo les había enseñado? ¿Se acuerdan que yo les había enseñado que cuando yo quiero que una celda se quede fija, se quede absoluta, debo colocarle el signo pesos? ¿Se entiende que es una celda absoluta? Es una celda inamovible, que no se mueve, que no se mueve. Miren lo que sucede. Si yo arrastro, aquí que tengo, ¿qué dice ahí? A15, ¿ok? Si yo arrastro, en lugar de A15, ¿qué dice? A16. Y si yo arrastro, en lugar de 16 va a decir A17, y así. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que yo no quiero que se cambie. Yo quiero que siempre diga A15. ¿Por qué? Porque la palabra compras está escrito en A15. No quiero que varíe. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Hay una tecla que es la F4 que permite que se absolutice la celda. Hago clic y fíjense, se coloca el signo pesos adelante de cada celda. Para las personas que
estén con celular, me voy a acercar un poco. Vamos de nuevo, ¿ven? Que se pone el signo peso adelante. Voy a hacer lo mismo con la otra. Me paro adelante de A16 y presiono la tecla F4 y se hace absoluta. Esto que permite que ahora cuando yo arrastre, esas celdas son inamovibles y el resultado está bien. Entonces tengan cuidado siempre que una celda ustedes quieren que quede fija, igualita, que nunca se mueva, presionenle F4 adelante de la celda. Se paran adelante y aprietan F4. O ustedes le colocan el signo. ¿Es Sí. lo mismo apretar F4 o poner el signo pesos? Es lo mismo, exactamente lo mismo. El F4 te hace que sea más rápido, nada más. ¿Sí? Ah, Pero bueno. es exactamente lo mismo. Mira, lo que te va a suceder es que le vas a tener que poner el signo peso 2 veces. ¿Ves? Mira, pongo signo pesos adelante de la A y tengo que poner signo pesos adelante del 15. ¿Sí? Lo tengo que poner 2 veces. En cambio, cuando pones F4, se pone automáticamente los dos signos. ¿Ves? Aprieto F4 y se ponen los dos signos al mismo tiempo. Es un atajo. Muy bien. Bueno, esto entonces para la primera consigna. Sigamos. Dice ahora, calcular, dice, la jubilación, que es el 11% del sueldo. ¿Sí? O sea, un porcentaje muy fácil para calcular. Calcular el ART, que es el 2% del sueldo. Un porcentaje facilísimo. Calcular ahora la obra social, que es un 3,7% del sueldo, igual un porcentaje. ¿Se entiende? Una cosa, por favor, que cuando he corregido, hay chicos que cometen error. Cuidado con esto. Tengan en cuenta que para que el porcentaje se transforme en un incremento o en un descuento, la consigna lo tiene que decir. ¿Quedó claro? El otro día corregí unos trabajos en donde le habían hecho, decía, calcular el 5% de tal cosa. El descuento es el 5% de tal cosa. Pero no decía que había que generarle el descuento. Así que cuidado, lean bien las consignas. En este caso dice calcular el 3,7% del sueldo. ¿Sí? Si acá dijera, es un incremento del 3,7%, bueno, entonces va a la celda más el porcentaje. Pero si no, cuidado, no hagan el incremento o el descuento. ¿Sí? Sigamos. Dice ahora, sueldo neto es la diferencia entre sueldo bruto y jubilación. ¿Ok? Muy sencillo para calcular, es una resta, muy fácil. Ahora bien, dice, calcular la cantidad de empleados, ¿sí? Para calcular la cantidad tengo que contar, ¿sí? Por lo tanto, usaré la función que se llama contará, ¿sí? Vamos a repasarla por las dudas, pero para calcular la cantidad de empleados, fíjense, me paro en la celda, igual, y la función es contará. ¿Claro? Contará. Selecciono a los empleados, los selecciono, cierro el paréntesis y presiono Enter. ¿Sí? La cantidad de empleados son 6. Bien, entonces, con la función contará, puedo contar los empleados. Bueno, luego dice, calcular el promedio del sueldo. O sea, van a usar la función promedio. Luego dice, calcular el mayor sueldo. El mayor sueldo. ¿Bien? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Para calcular el mayor valor, ¿sí? Existe la función max. La función max es la que permite calcular el mayor valor. ¿Cómo se hace? Igual, escribo la palabra max, ¿sí? Abro paréntesis y selecciono los valores. ¿Ok? Bien. De todos estos valores, ¿cuál es el mayor? Cierro el paréntesis, presiono Enter, el mayor es 17.000. ¿Sí? Entonces, la función max es la que les va a permitir a ustedes saber el mayor valor. Cuidado, a veces se usa para el mayor valor, o a veces se dice, bueno, ¿cuál es el producto más caro? O ¿cuál es la persona más vieja, o sea, de mayor edad? ¿Sí? Entonces, presten atención en la consigna, pero siempre que les pida que
tienen que obtener el mayor número, se utiliza la función max. Y para obtener el menor número, el menor valor, se utiliza la función min, ¿sí? O sea, mínimo. Es decir, que si yo quisiera saber cuál es el menor valor de este rango, en lugar de escribir max, escribo min. Y fíjense, obtengo el menor valor, ¿sí? ¿Cuál es el menor valor? Ahí está, 8600. ¿Bien? Esto entonces para obtener entonces el menor valor, la función min. Muy bien. Por último, terminamos. Vamos con el último. Dice, calcular la cantidad de empleados que pertenecen a la categoría A. No quiero contar todos los empleados como recién hice. Ahora solo quiero saber quiénes son los empleados de la categoría A. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a contar cuántas veces aparece la palabra A. La letra A, perdón. Cuento cuántas veces aparece la letra A y ese es el resultado. ¿Sí? 1, 2, 3. Tiene que aparecer el número 3. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a usar la función contar.si. ¿Por qué? Porque me cuenta con una condición. Entonces voy a poner igual contar.si y voy a contar, bueno, de todas estas letras, ¿sí? De todas estas, solo quiero que me cuentes las que aparecen como letra A. Entre comillas, la A. ¿Sí? O bien puedo hacer seleccionar la A. Selecciono la A. Cualquiera, no importa, cualquiera. Selecciono una A y cierro. Entonces aparece 3 veces. ¿Sí? Entonces estoy contando solo con una condición. Muy bien. Hasta acá entonces, ¿sí? Es el ejercicio que deben resolver. Este es el ejercicio que van a recibir.